hoy, 7 de febrero, se cumplen 4 meses del ataque de Hamás a Israel. La crisis en Oriente Próximo continúa, pero también la guerra en Ucrania. Hablamos con José María sobre lo que está sucediendo en el frente de Avdiivka. De nuevo, seguimos viendo juegos de poder. Hoy vamos a hablar especialmente de los campos de batalla en Ucrania, pero hay que recordar que estamos a 4 meses de la crisis en Oriente Próximo, que en algunos momentos parecía que se iba a descontrolar, en otros que se iban a calmar, y últimamente se están acelerando ciertos movimientos desestabilizadores del comercio internacional en la zona del Mar Rojo. Ya sabéis que los hutís siguen atacando barcos mercantes. Gran parte de los barcos que vienen de Oriente, del lejano Oriente, ¿no?, de China, están recorriendo toda África para llegar a sus puertos objetivo, ¿no?, en Europa, lo que implica 30 días más de viaje, más sobrecoste en el combustible, y los que se atreven a pasar el Mar Rojo tienen casi multiplicado por 5 el coste de la prima de seguros. Todo eso va a afectar a la economía mundial poco a poco, especialmente la europea, que parece que vivimos un poco alejados de la realidad. Pero puede también que poco a poco la gente empiece a preocuparse por las consecuencias de los juegos de poder. Hablamos también recientemente del ataque estadounidense en respuesta a la muerte de 3 soldados norteamericanos en una base en la frontera entre Siria y Jordania. No podemos decir claramente si fue en Siria o en Jordania, porque ya os explicamos en el programa anterior que era una base a 500 metros de la frontera con varios puestos de control y vigilancia en territorio sirio. Estados Unidos realizó unos ataques en venganza, o podemos decir en aviso, como dijo Estados Unidos, para que no se escale el conflicto, hace unos ataques de aviso. Pero ayer mismo hay un ataque mortal de la misma organización de resistencia islámica que atacó a Estados Unidos, atacó otra base estadounidense en el Irak kurdo, dando muerte no a estadounidenses, sino, si no recuerdo mal, a 8 soldados kurdos. Continúan los problemas y veremos cómo escala. ¿Llegarán a atacar a Irán directamente? No lo sabemos. Vamos a seguir vigilando lo que sucede en el entorno del conflicto de Israel y Hamás, que también están hablando hoy de cómo negociar un alto el fuego de varios días para que liberen a las mujeres y niños. Pasado un tiempo, otro intercambio de los hombres que queden y posteriormente de los cadáveres de los secuestrados que murieron durante estos 4 meses de secuestro. Algunos ya serán cadáveres que ya estaban transportados, como vimos el día 7 de octubre, fallecidos hacia Gaza. Los combates continúan, puede que en menos intensidad, pero sigue habiendo combates en varios lugares de Gaza que parece que están bajo control israelí, pero de los túneles siguen apareciendo ataques por parte de Hamás. El Líbano también está caliente, últimamente hay bombardeos en la frontera entre el Líbano e Israel, y el Kurdistán también. El PKK atacó una posición turca dando muerte al menos a 2 soldados turcos, y ayer mismo un ataque terrorista de un grupo vinculado a la izquierda ante creo que fue el Parlamento turco, hiriendo a varias personas, y resultaron los 2 terroristas abatidos. Bueno, estaremos atentos a lo que sucede en esa zona, porque todo está conectado de alguna manera. Pero bueno, saltamos ya a la guerra en Ucrania y al mapa de José María, y vamos a hablar en primer lugar no del mapa, sino lo que nosotros llamamos el frente de retaguardia, ¿no? Vamos a hablar de la ayuda europea, ¿no? Es decir, finalmente parece que se aprueba, ¿no? Pues sí, después de tantas semanas, meses de incertidumbre, de tira y afloja y tal, pues nos sorprendíamos. Yo, primero, lo reconozco, la semana pasada, justo el jueves, por eso ya parece que nos queda muy lejos, pero fue este jueves,
con que sí, la Unión Europea superando, orillando, ya veremos cómo, la oposición frontal, radical de Hungría, de Orbán, aprobaba el ansiado paquete de los 50.000 millones de ayuda para Ucrania. Y ya había una amplia unanimidad en eso, ¿no? Todos los países de la Unión Europea, menos uno, entendían que era necesario y urgente, y lo es, urgente para Ucrania, porque para Ucrania es un auténtico balón de oxígeno, esa ayuda, que no solo va a ser destinada a cuestiones militares, es que Ucrania tiene que vivir el día a día, los funcionarios tienen que cobrar y bueno, un montón de necesidades civiles tienen que ser satisfechas, ¿no? Pero bueno, también el gasto militar es imprescindible, ¿no? Pero veíamos que Orbán, que es un claro, a estas alturas ya no se puede engañar a nadie, es un claro defensor de las posturas rusas, nos referimos al primer ministro de Hungría, bloqueaba sistemáticamente todos los avances en ese sentido, en el sentido de conceder esa ayuda. Se le intentó convencer primero por las buenas y cada vez se mostraba más cerril. Y en la última semana las últimas semanas por parte de la Unión Europea empezaron las presiones. Se le amenazó seriamente y se puso en marcha. No siguió adelante porque no hizo falta, pero una iniciativa para retirar a Hungría el derecho de veto. De voto. El problema es, bueno, al final es un veto, porque si uno de ellos vota negativamente, ya estamos ante la no unanimidad, ¿no? Al final es un veto, sí. Visto de otra manera es un veto. Y después, por si fuera poco, se filtró que la Unión Europea tenía nada más ni menos que un plan para poco menos que arruinar la economía de Hungría, tal cual suena así. Y entonces, bueno, debido a esas presiones que yo creo que fueron irresistibles, y otros, yo no puedo citar fuentes ni tampoco afirmarlo con rotundidad, pero vamos a decir rumores, que afirman que Orbán fue directamente comprado, vamos a decirlo así, ligeramente. Se le ofreció X cantidad de dinero para que votara que sí. Pero dinero para el país, ¿no? O para él. Bueno, eso ya no creo que la Comisión lo pague, pero bueno, sí. No, yo para el país no me consta. O sea, las noticias que a mí me llegaron no decían que fuera para el país. Bueno, eso vamos a dejarlo como rumor. Vale, por eso yo digo como rumor. Sí. Pero a lo mejor eso no lo hizo la Unión sino un lobby, de esos llamados lobbies. Sí, el que lo quiera creer, que lo crea. Sí. También decían que si Putin le estaba subvencionando también a él, ahora personalmente. Bueno, hablando de esto de subvencionar a uno u otro, hay que entender la gran preocupación que existe en la Unión Europea por todas las acciones de guerra híbrida, intromisión, desestabilización que están haciendo Rusia desde hace ya años en la Unión Europea, mucho antes de la guerra en Ucrania. De hecho, si nos vamos a algo que se llama el Russian Gate aquí en España, ¿no? En el proceso catalán, ya se hablaba que en las documentaciones que están filtrándose del expediente judicial, ¿no? Hay un tema muy interesante que era que ellos apoyarían el proceso si apoyaban a Rusia en lo que pasaría en Ucrania. Es decir, ya se estaba viendo algo que iba a acontecer, y eso aparece en la documentación que se filtran y aparece en varios medios de comunicación españoles importantes. No es algo que es un rumor, sino que está claramente demostrado. Y ahí participó una sección del grupo dedicado a desestabilizar, dedicado a fomentar golpes de Estado en algunos países también. Y eso preocupa mucho a la Unión Europea. De hecho, el hecho de que hace poco una parlamentaria letona que participó en manifestaciones en apoyo al proceso también esté investigada por alta traición en su país, eso empieza a activar mecanismos. Porque era una parlamentaria letona pero prorrusa. Sí. O sea, no era nacionalista letona, no, al contrario, era de origen, vamos a ver, de nacionalidad letona, pero de origen ruso, entiendo yo, y que servía a los intereses de Moscú. Hay que tener en cuenta que estos países bálticos hay una minoría que en algunos lugares pensarán estoy muy bien en la Unión Europea, y otros que pensarán unirse a Rusia, como pasó en Ucrania, ¿no? Y hoy, por ejemplo, hay una noticia que tiene que ver con esto, creo que fue en Letonia. Se va a volver a activar el servicio militar que estaba en suspenso para todos los hombres. Frente a una posible invasión rusa. Y por cierto, hablando de lo de la injerencia rusa en Cataluña, esto es una noticia de las 2 horas o así, que la Eurocámara se dispone a abrir una investigación sobre la injerencia
rusa en Cataluña, en el proceso, y advierte al gobierno español también de que se disponga a investigar porque ellos lo van a hacer. No, va a tener que hacer esto que están en el Parlamento intentando aprobar, va a tener que ir ampliando casos de... Sí. No nos metamos en asuntos españoles, no, pero es que... Pero esto ya no es español, claro, yo no pienso meterme, pero es que hay un momento en que se tocan los... No, es que se está tocando. Se está tocando de lleno. Se está tocando de lleno. De lleno, sí. Sí. Y hablando también de otras intromisiones, ¿no?, que hablamos aquí y nos costó un castigo una vez que hablamos de Marruecos, hay que recordar que Vidal Quadras, ¿os acordáis que hablamos de él un día? Se había vinculado el tema a Irán, pero ahora las últimas noticias que aparecen en medios de comunicación es el hecho de que puede que por medio, no sabemos si son los que querían el objetivo o fueron contratados por otros, están la famosa Morocco Mafia, que tanto está generando problemas en Holanda, al parecer está detrás de la contratación de los sicarios. Damos más juego al tema de las injerencias, ¿no?, y la guerra híbrida y la guerra en zona gris. Al final, esto es algo que hay que empezar a tomárselo en serio y no pensar que la gente es inocente, ¿no? Aquí está todo muy mezclado y veremos incluso que acciones de protesta pueden estar vinculadas y movidas por gente, también gente que está cansada y busca lo que justamente creen que necesitan, pero va a haber gente que aproveche también esta situación. Seguro que vamos a ver gente prorrusa diciendo que las huelgas que existen en Europa de agricultores son por culpa de la guerra en Ucrania, cuando realmente tiene unas causas inherentes mucho más largas que tienen que ver con la política agraria común, mucho más profundas ya, que fue aprobada mucho antes de la guerra en Ucrania. Es decir, y lo de la Agenda 2030, que no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania. No tiene nada que ver, pero ya verás que lo... Sí. Bueno, pero si decían que la subida de la energía y tal, que decían que era por la guerra de Ucrania también, y ya había empezado mucho antes. Sí, había empezado y la inflación. No, de hecho está bajando. De hecho el gas ahora bajó, mira tú por dónde. Vamos a hablar de política. Por ejemplo, Borrell, el representante internacional, ¿no?, de la Unión Europea, está en Kiev. Eso significa otro impulso, ¿no?, otro apoyo más claro a la ayuda de la Unión a la causa ucraniana. También Alemania aporta más armas, sigue. Y cuando al principio de los programas hablábamos que Alemania era el que menos daba, últimamente parece que es el que más da, pero con distancia, porque a ver, también Alemania es el más capaz de dar, de Europa, digo. Sí, pero el porcentaje de PIB, teníamos una vez un mapa que salía que España daba el 0,2 o algo así. El 0,3. No, es que en porcentaje de PIB España da más que Francia. Sí. Lo que pasa que, y Francia siempre sabe aparentar mucho y muy bien. Ha dado una serie de armas estrella que han sido muy publicitadas y son útiles, desde luego, los SCAP y los Caesar y aquellos vehículos que Macron pomposamente llama tanques, pero los tanques de ruedas, pero no lo son, pero bueno, en fin. Bueno, ese me tanque cualquier cosa. Pero España, España yo creo que sí ha dado cosas, pero aquí las ha dado de forma vergonzante, y por debajo de la mesa también, las cosas son así. Y luego Alemania ha dado bastante, pero podría dar más también, las cosas como son. Alemania es mucha Alemania todavía. Pero luego, por ejemplo, en el mapa que tú decías de porcentaje de PIB, porcentaje de ayuda según el PIB de los países, un país que da muchísimo es Noruega. Es posible que el que más, es que ahora mismo no tengo Noruega hace frontera con Rusia y hay una película, Suecia y Dinamarca. Hay una serie muy interesante que tiene que ver con esto, que es una invasión rusa de Noruega. Por los petróleos. Es un tema interesante porque está en la mente. Es decir, si tú haces esto es porque lo tienes en mente. Es decir, alguien pensó eso alguna vez, ¿no? Y Noruega siempre estaba en primera línea de la OTAN en tiempos de la Guerra Fría. Pero luego tenemos que refrescar el mapa ese. Vale, hay que buscarlo. Vamos a hablar de unos hechos así de armas que tiene que ver con el nuevo cuarto ejército que se está configurando en Ucrania. Es decir, está siempre los ejércitos de tierra, el de la Armada, ¿no?, la Marina, el ejército del mar. En el siglo XX aparece el ejército del aire. En España casi aparece después de la Segunda de la Guerra Civil Española, hacia los años 40, como un ministerio del aire. Y aparece después en Estados Unidos el aeronáutico, ¿no?, el aeroespacial, que ahora en España es ejército del aire y aeroespacial, ¿no? Pero
Ucrania hace un paso más moderno. Sí. Hay que ver después si tiene sentido o no, que es el ejército drónico, es decir, de drones, Sí, que es como la cuarta arma, ¿no? Sí, la cuarta rama de las Fuerzas Armadas. Siempre se ha dicho en todos los países, tierra, mar y aire, y en Ucrania tierra, mar y aire y los drones. Claro. Y eso lo ha firmado Zelensky creo que hoy. Y viene a consagrar la importancia que los drones llevan teniendo en esta guerra desde el primer día. Y Ucrania, que en esto de los drones, desde antes de empezar la guerra, ya iba un paso por delante, o sea, no cabe duda que ahora mismo, en tema de fabricación, diseño y sobre todo doctrina de empleo de los drones en el campo de batalla, por la experiencia que están acumulando, Ucrania es el país número 1 del mundo. Y los rusos intentan ir a la zaga y tal, pero Ucrania va por delante. Sí. Y diversos comentaristas de todo tipo, desde gente desde teóricos hasta el propio Zaluzny en sus escritos, dice que el futuro para Ucrania, un poco obligado por las circunstancias, es usar y emplear drones y más drones, desde los más pequeños y humildes y de más corto alcance de los FPV hasta los que son capaces de volar más de 1000 kilómetros y penetrar profundamente en el territorio ruso. Esto, una cosa que hablamos hace poco... Y los drones navales. Sí, una cosa que hablamos aquí hace poco, y los terrestres que están... Y los terrestres también, que hace poco hablamos aquí en un último programa, creo que el anterior, de los pájaros de Magyar. Que habíamos hablado que los separaban a una brigada separada. Era una muestra de que ya iban a empezar a tomarlos como algo distinto al resto del ejército y que cada unidad del ejército tuviese como acoplada o tuviese de apoyo como una brigada de artillería, pues que tuviese algo de drones escrita. Yo lo que no sé muy bien, a ver, luego desde el punto de vista operativo en el día a día, si eso de que los concentres todos en un ejército aparte... No, a ver, tú imagínate el que pilota un dron pequeñito yo creo que tiene que estar escrito la unidad. Yo creo que es a lo mejor para I+D, para cosas así. Pudiera ser, sí. Porque es que eso, si lo hacen bien, pero si lo hacen mal, puede ser un paso atrás también. Digo desde el punto de vista orgánico yo creo que el dron estratégico vale, o el diseño de drones, la fabricación de drones, eso sí, pero lo que es claro, que vas a tener un observador del ejército de drónico en cada compañía. No sé, eso es muy mal, sí. Y además esto empezó con que uno lo enseñaba a otro a manejar y al final a lo mejor casi todos saben manejar el dron. Si ahora solo puede manejar el miembro del ejército drónico... Ya. Tú piensas que una cosa, por ejemplo, cuando hablando de esto de las ramas de los ejércitos y tal, durante la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos y Japón, no existía una fuerza aérea independiente. No. En Estados Unidos la fuerza aérea, con miles de aparatos y bombarderos y tal, dependía del ejército. Sí. Y en Japón... las fuerzas aéreas había una que dependía de la Armada y otra que dependía del ejército, no había un arma aérea propia. En España sí, y en Alemania también, y en Inglaterra también, pero en Estados Unidos tuvo que casi acabar la Segunda Guerra Mundial para que crearan como rama independiente la USAF, la Fuerza Aérea, pero al principio era la US Army Air Force, la Fuerza Aérea del Army, del Ejército. Sí. Pues entre los últimos ataques con drones que tenemos constancia, porque fue grabado, es el ataque a una corbeta rusa, que bueno, es una corbeta, no es una fragata, pero es de lo más grande que tiene, de lo más grande que tiene ahora a lo mejor Rusia en la zona del Mar Negro. Y bueno, fue golpeada y hundida. Esta sí que hay pruebas de que fue hundida claramente, ¿no? Y es que además tenemos una imagen del barco. El vídeo, y que es un vídeo muy explícito, se ve todo con todo lujo de detalles, cómo los drones se aproximan al buque, lo rodean, lo atacan desde varios ángulos, primero por la popa, luego por el costado, luego al final lo rematan. 4 drones al menos lo hacen, y al final el vídeo culmina con la explosión masiva del barco y el hundimiento, así, esta es la última secuencia, que no deja lugar a dudas, porque en otros ataques a estos barcos siempre queda la duda, bueno, y lo habrán hundido, no se vio hundirse, no, es que aquí se ve hundirse de forma indudable y tal, ¿no? Y es un éxito más de Ucrania en la guerra naval, que mira tú por dónde la gente, en el campo terrestre, hay de todo, pero en el campo naval, Ucrania sin barcos ha reducido a la inoperancia a la Armada rusa y la ha hecho perder las cuentas, hoy las había echado,
un tercio de su flota. De la flota del Mar Negro, claro, no de los otros mares no, pero del Mar Negro, que tiene una flota considerable, pues ya han perdido los rusos, haciendo cuentas desde que empezó la guerra, un tercio de sus buques. Lo que están haciendo es lo que se llama la técnica de negación del mar. Sí, es decir, sí. No puedo hacer yo controlar el mar, pero te lo niego a ti, ¿no? Que eso es algo que lo estamos viendo como también en el aire, ¿no? Es decir, es verdad que en el aire hay un cierto cambio debido a que Rusia consiguió alargar el alcance de sus bombas, haciendo una especie de planeo de las bombas, y que pueden llegar a más de 50 kilómetros de alcance, y eso hace que la superioridad aérea no la tengan en el frente de batalla, pero sí que la tengan lejos. Y bueno, es verdad que también Ucrania juega con esas guerrilla antiaérea, acercando Patriot o baterías S-300 cerca, y logró los derribos de varios aviones, como ya vimos, de guerra electrónica, aviones de cazabombarderos. Pero bueno, Rusia es verdad que está logrando este invierno bombardear objetivos de primera línea de batalla que no logró el año pasado. Por ejemplo, a Abdika le están cayendo bombas de gran tamaño. 50 bombas de gran calibre al día. No todas caen con la precisión que ellos quieren, pero están cayendo. Sí. De 250 kilos a 500, pues aunque no sean precisos. La leche, sí. Pues tenemos algo que también es importante, que es la guerra estratégica. Ucrania está apostando últimamente por atacar con drones refinerías, fábricas, para atacar la fuente de financiación de Rusia. Es decir, vimos ya varios días atrás ataques en San Petersburgo a una refinería y también otra en el Cáucaso, en el Mar Negro, ¿no? Pues eso lo hacen con un mapa un mapa que tenéis de drones, de alcance de drones, más o menos con lo que se tiene constancia de 1000 kilómetros, puede alcanzar casi toda la Rusia europea, ¿no? Es decir, ahí tenemos un mapa del alcance de los drones ucranianos que llega casi hasta los Urales. Todas las ciudades importantes están sometidas a ese... Y aparte que puede haber drones que no despeguen desde Ucrania, que se lleven en furgonetas o se lleven lo que sea y despeguen de cerca. Porque también lo vimos en verano y el año pasado con el ataque al Kremlin, que había dudas de que llegasen desde Ucrania, que hubiese salido de antes, ¿no? Vimos drones, y también hay algo que no tiene que ver con el frente de batalla, sino con retaguardia, que es la guerra en África. Aquí hablamos mucho, y en Canal Belungartis también, del Sahel. Es importante entender que en el Sahel se está combatiendo por intereses geopolíticos rusos, para expulsar en primer lugar también a Occidente. Francia ya salió de Níger, no queda casi presencia de países de la Unión Europea militarmente en el Sahel, y hay una guerra en la República Centroafricana especialmente, entre miembros de fuerzas especiales ucranianas y wagneritas. La Wagner de Prigozhin sigue luchando, ya sabemos que no está luchando como unidad de combate como el año pasado en Bakhmut, pero sí que miembros de la Wagner ahora mismo pasaron a ser de la Rosguard y crearon 3 unidades de asalto, pero otros están combatiendo en África. Aquí tenemos como un miembro de las fuerzas especiales ucranianas captura a 3 wagneritas. Claro, alguien dirá, pero ¿eso es paz en africano? Sí, es que Wagner tiene mercenarios o contratados locales. Sí. Ahí ven los distintivos de la... Y luego también, por otra parte, hay un número no pequeño de africanos reclutados en el ejército ruso, combatiendo en el frente de Ucrania, que cada poco se les ve, y algunos ya han caído prisioneros. No, y tibetanos también. Hay gente de Nepal y también. De todos los sitios, sí. Pero Pero africanos cada vez más. Sí, claro. Sí. Y cubanos, que no se me olvidaban, los cubanos, los pobres cubanos. El hambre te llama. Pues tenemos en el Sahel estas operaciones muy importantes porque lo que hacen es desestabilizar también la política internacional de Rusia. Y vamos a hablar un poco de la crisis entre Saluzny y Zelensky, que sigue poco hablándose en las noticias, pero parece que está un poco más acallada, ¿no? Sí, yo creo que, ellos si son un poco inteligentes, y creo que de momento, espero que lo sean, van a hacer todo lo posible por ponerle sordina a esa crisis, si es que existe o es tan grave, que yo creo que mucho ha sido amplificada por los medios de comunicación, por los nuestros, por los occidentales, porque en los momentos más tensos de esa supuesta crisis, pues había una avalancha de crónicas emitidas por corresponsales de conocidos periódicos occidentales, del Economist, del Financial Times, del Washington Post, diciendo que
bueno, las relaciones entre Zelensky y Zaluzhny eran horrorosas, que las rivalidades eran insuperables y que el cese, que era una cosa hecha, que ya estaba firmada, que faltaba sacarla del cajón, que faltaba publicarla. Bueno, van pasando los días y eso no se materializa, ¿eh? Y esos periodistas pues han quedado un poco con el culo al aire, dicho vulgarmente, ¿eh? Pero es que, a ver, a mí yo no digo nada, pero es que voy a hablar un poco ahora en contra de los periodistas, es un vicio muy común entre los periodistas, querer dar una exclusiva antes de que ésta se produzca. Bueno, pero ahí puede haber también intereses para que eso apareciese. Sí. Hay otros que dicen que a lo mejor a veces pasa también, si tú quieres que algo no pase, lo anuncias, sí, y se tiran para atrás lo que lo iban a hacer. Ya. Entonces hay gente que dice que ellos sabían que esa información era auténtica, sí, y que se publicó para que no fuese verdad. Puede ser, pero es que hay algunos periodistas que ahora un poco están en el sostenella y no en vendalla y que parecen un poco, se lo han tomado como algo personal y parecen como un poco molestos porque no acaba de ocurrir lo que ellos dicen que tiene que ocurrir. Claro, pero no ocurrió porque se sabía que iba a ocurrir. Sí, esto pasa a veces cuando sí, tú dices que va a pasar algo que no gusta, sí, el que iba a hacer como sorpresa este acto ya no puede hacerlo. De todas formas, claro, yo mi impresión, eso es una impresión personal, que Zelensky quizás tenga ganas de, por los motivos que sean, puede que inconfesables, de echar a Zaluzhny, un grave error desde mi personal y propio punto de vista, pero que ahora mismo no sabe ni cómo hacerlo, ni qué, digamos, excusa plausible dar, porque sabe que tiene en contra a la inmensa mayoría de la opinión pública ucraniana, del ejército ucraniano, eso se sabe también, porque Zelensky es enormemente querido por las tropas, y luego, desde fuera de Ucrania, toda como yo llamo la ucrosfera, la opinión pública mundial que apoya a Ucrania, también está todo el mundo en contra. Él al final se va a salir con la suya. Yo creo que me da la impresión de que tristemente sí, cuando un presidente de un país le pone en la cabeza algo hacerlo, al final pasa por encima de lo que sea y lo hace. Lo que pasa es que lo va a tener complicado. No, puede ser que, bueno, entonces imagínate como excusa, Sí. Que Avdiivka caiga, pues puede haber ahí una excusa. Si llega como cada día que pasa parece que Avdiivka, la situación está más fea, y si Avdiivka está llamada a caer, no lo sabemos cuándo va a ser, o si ese día llegará, quizás a posteriori, entonces tenés que diga, claro, esto hay que entender que hay un cambio un poco de objetivos estratégicos, ¿no? Es decir, el año pasado, 2023, era el año de recuperar territorio para Ucrania, y ahora parece, desde que ya os comentamos que se estaba construyendo una línea defensiva estilo a la rusa en Ucrania, parece que lo que se busca es estabilizar los frentes para después buscar ventajas en alguna zona y atacarlo. Sí. Esto, claro, es un cambio de estrategia y para un político a lo mejor no gusta, pero la realidad es que Ucrania tampoco puede hacer mucho más. Es lo que es. Yo digo una cosa, a ver, que no es nada nuevo. Todos los líderes políticos y mandatarios de todos los tiempos, desde los egipcios hasta hoy, cuando hay una guerra, al comandante militar le piden que victorias rápidas y guerra corta y resultados inmediatos, Y claro, en esta guerra ni va a haber una victoria rápida, ni fácil, ni inmediata, Ya está visto que va a ser una guerra a muy largo plazo, que va a costar muchísimo trabajo, que Ucrania ahora mismo no está en condiciones de obtener esas victorias fáciles, ni mucho menos, está en la defensiva, Y esa es la realidad del campo de batalla. Y claro, Zelensky eso quizás no le guste, pero si Zaluzhny no le puede dar esas victorias rápidas y fáciles que Zelensky desearía, nadie más se las va a poder dar tampoco, porque no hay recetas mágicas. Y Zaluzhny, yo creo que hay una frase que a Zaluzhny, desde mi punto de vista, a ojos de Zelensky le condenó, una frase muy sincera, que dijo en otoño, y dijo algo así como, nunca más, con respecto a las operaciones sobre el terreno, nunca más veremos un avance grande y hermoso. Pero es que, tal como está configurada esta guerra ahora, nadie está pudiendo, ni Ucrania ni Rusia tampoco, hacer esos avances grandes y hermosos que pongan fin a la guerra de un plumazo. No. Rusia está logrando avances a costa de muertos, destrucción de vehículos, de tal. Es verdad, ahora que vamos a avances rusos, ¿no? Hay una noticia que hablamos ya varias veces, que era aquel famoso Bradley de Stepovoi. Sí.
Y ahí hubo la tripulación famosa de aquel Bradley que atacó un T-90 y fueron noticias, salieron fotos. Pues hoy hay un vídeo de que el comandante de carro, que es aquel que jugaba al World of Tanks, que tiene 19 años, les pusieron el precio de la cabeza en Rusia. Sí. Hostia. Entonces, elementos de esta guerra, que tiene algo también de civil, ¿no? En algunos puntos, al parecer el padre del chaval está luchando en el ejército ruso. En un carro de combate ruso. Y le llamaron al teléfono y era su padre, que al parecer él dijo que era su padre nominalmente porque les abandonó de pequeño, o sea, ni lo conoció casi. Y le decía que claro, que tuviese en cuenta que esos Bradley que él usa matan a gente y puede ser uno de esos tanques su padre. Ya. Pero es el mismo chaval, el mismo, anda ya. Sí. Mira, eso es lo malo de un poco de personalizar. Claro, sí. Ahora te descubren y bueno, claro. Tienen precio su cabeza. Pues ahora ese chaval van a tener que apartarlo del frente, quizás, o preservarlo de alguna manera. A ver, en la Segunda Guerra Mundial sí había soldados X que se popularizaba su figura, los pilotos que conseguían victorias, los comandantes de submarino y tal. Sí, pero algunos se los sacaba. Acuérdate de los de la bandera de Iwo Jima, los sacaron del frente los sacaron del frente, para hacer rutas, digamos, heroicas y conseguir bonos de guerra. Efectivamente, y para que los japoneses si los capturaran no los represaliaran y tal, sí. Pues vamos a hablar de Avdiivka. Ya todos situáis en el mapa en la ciudad de Avdiivka, que es como una especie de brazo o puño que se mete en el corazón de lo que Rusia pretende que sea su Donetsk ciudad. Está justo al norte del aeropuerto y al norte de la ciudad de Donetsk y es una pequeña ciudad, digamos, industrial. Tiene una batería Koch, que ya hablamos de ella, hablamos del Terricón, aquella montaña de escombros, pero ahora los combates se centran en el exterior del casco urbano. Hablamos muchas veces aquí de la zona sur, de la Cota Zenit, y después también del restaurante, que podemos poner imagen del restaurante Casa del Zar o Caserón del Zar. Caza del Zar. Sí, caza. Cacería del Zar. Cacería del Zar. Que esta foto, me acuerdo que está en el Google Maps, es del 2016 o por ahí. Por tanto, ya está destruido desde el comienzo del conflicto con Rusia en el 2014, ¿no? Aquí tenía una piscina, que no sé si te mandé la foto del carro ruso en la piscina, que eso es surrealista, el todo. ¿No te la mandé? Sí, una aérea. Sí. No vi la piscina. Está el carro ruso, carro de combate, metido como a calzador dentro de la piscina del por eso ya lo ponemos en frente de batalla. Si no está aquí, bueno, pues... Si no conocéis, tenemos un programa en Bellum Artis Historia de más de 3 horas de duración explicando lo que no explicamos aquí. Claro. Porque no da tiempo. Aquí nos falta un poco tiempo. A José María aquí no le da tiempo. No, pero es que hay tantísimas... Solamente de la batalla en curso de Avdiivka hay para hablar una noche entera. Pues tenemos el mapa, que ya habíamos hablado de cómo habían entrado por una alcantarilla la semana pasada, y ahora es en la zona norte, ya en el casco urbano, aprovechando, lo va a explicar José María, entre el lago o laguna que existe a la derecha del mapa y una colina, avanzaron por ahí entrando en el casco urbano. Esto ya hace un cambio, ¿no? Porque lo que estamos viendo en esta guerra es que, aunque nos parezca raro, es más fácil avanzar en combate urbano que avanzar por el campo. Que sería al revés, como siempre. Ya, pero es así. A ver, los asaltos masivos y continuados sobre Avdiivka empezaron el 9 de octubre, en sospechosa conjunción con el ataque de Hamas en Israel, ¿verdad? Pero bueno, hay que decir que Avdiivka lleva cercada desde el 2014. O sea, eso en primer lugar. Avdiivka ya está cercada o semicercada desde el 2014. Está en primera línea de batalla desde ese momento. Los combates fueron intermitentes todos estos años, pero los rusos en octubre del año pasado ya decidieron que había que tomarla porque sí. Entonces han hecho de la toma de esta ciudad el eje fundamental de su campaña de invierno. Tiene su lógica. De su campaña de invierno. Entonces han volcado y siguen volcando sobre ella el grueso de sus recursos, de sus fuerzas. Y cuando decimos eso, decimos decenas de miles de hombres. Aquí sí que, no todos a la vez, que yo no entiendo por qué no lanzan 40.000 hombres sobre Avdiivka y pasan por encima de la ciudad, pero están mandando 40.000 hombres, pero como en turnos diarios, por así decirlo. Claro, pero si seguimos las listas de Perpetua, más que ya no funciona,
vamos viendo que cada día estamos hablando de 10 carros de combate o 5 carros de combate. 10 carros y 15 BMPs, y es una cosa... Es decir, una sangría que según fuentes británicas, creo que fue el Servicio de Inteligencia británico, que a ese ritmo las reservas les pueden durar 6 meses. Sí, siguen así. Pero me da la impresión de que después de 4 meses de seguir esa táctica de lanzar en campo abierto a una destrucción cierta, porque es que se destruyen ciertamente decenas y decenas de carros todos los días, ahora parece que han suspendido esos ataques frontales en campo abierto y han optado por infiltrar unidades de infantería en las primeras casas del casco urbano, y les va mejor, así, y les va mejor, porque son más difíciles de detener. Y claro, entonces han iniciado una infiltración por el sur a través de aquellas alcantarillas que hemos dicho, que por cierto no han sido todavía localizadas esas alcantarillas, siguen usándolas al parecer, que me llama la atención. Pero aún así ese avance por el sur ha sido frenado, ha sido detenido. Los ucranianos se mantienen firmes en la posición cenit, han recuperado el restaurante ese Charcajota que decíamos antes de la caza del zar, pero claro, los rusos se han afianzado en un barrio ahí al sur de estas... Y aparte lo importante de lo que dices de la zona urbana, justo donde acaba la zona urbana hay una especie de colina que también da cierta ventaja respecto a la ciudad. Bueno, bien, se han afianzado en esas casitas del sur llamadas el sector privado, pero lo grave para Ucrania ahora ya no viene del sur, viene del norte. Y en el norte se ha producido en estos últimos días, ya era manifiesta el domingo, una infiltración que se ha convertido ya en un avance hecho y derecho, a través de las casitas del área norte de la ciudad, que aquí llaman las dachas, que es difícil de defender ese punto. Y claro, a ver, una infiltración pero precedida de bombardeos artilleros abrumadores, sobre todo bombardeos aéreos abrumadores con las bombas estas planeadoras, que como te decía antes caen como 50 o más todos los días. En un momento en que las fuerzas ucranianas ahora están exhaustas, ya antes rotaban cada 3 días, pero ahora por lo visto ya rotan cada 10 días. ¿Y por qué no meterán ahí baterías antiaéreas? No, la defensa antiaérea ucraniana es muy floja, yo no lo sé, pero sí, me consta que ahí la defensa antiaérea ucraniana es muy floja. Es verdad que un Stinger no vale porque esto te lo lanzan de 40 kilómetros, pero una batería... No se atreverán a arrimar una batería Patriot ahí al frente de Donetsk, no lo sé, a lo mejor en el frente de Gerson la arrimaron, pero aquí no me digas. Bueno, el caso es que ellos se infiltraron y tuvieron éxito, los rusos estamos diciendo, y se abrieron paso ahí en un área cercana allí, una especie como un lago grande, eso lo llaman allí la cantera, yo creo que es una cantera que luego se inundó. Y entonces ahora... la idea de ellos es partir en 2 la ciudad. Hay una carretera que pasa justo... Han llegado a un punto que tampoco tiene tanta importancia como algunos se quieren dar, que es la línea de ferrocarril, pero por ese ferrocarril ya no circula nada. Quien de verdad abastece a la ciudad cercana es una carretera que está unos cientos de metros más al oeste. Si llegan a cortar esa carretera que está más al oeste, entonces sí partirían la ciudad en 2. No han llegado, pero van camino. Habrá caminos secundarios, como vimos en Bakhmut. Hay claro, caminos... Aquí la pregunta que nos tenemos que plantear es si merece la pena resistir aquí como en Bakhmut, porque a lo mejor no tiene un valor estratégico como tal, ya que si lo vas a perder, vas a quedarte igual porque no vas a atacar Donetsk, porque a ver, atacar Donetsk ciudad no se plantea, no creo que Ucrania tenga capacidad. Inviable, Y después ¿te vale de Killzone? ¿Te vale de lugar para ir agotando a los rusos? Eso es algo que lo vimos en Bakhmut, hubo un debate. Hay gente que dice que fue bueno para Ucrania porque acabó con Wagner. Otros dicen que la Wagner eran soldados de peor calidad que los que Ucrania perdía en esos combates. Bueno, es todo muy relativo. Entiendo que a lo mejor Ucrania no quiere salir porque es perder todavía más metros de su país y también más moral, ¿no? Eso es que entenderlo. Pues vamos a ir viendo un poco cómo es todo lo que está sucediendo en Avdiivka. Si queréis saber más, os recomiendo ver Frente de Batalla en Belungartis. Ahí lo contáis en YouTube fácilmente, Frente de Batalla, y os saldrá. Y yo creo que no podemos... Hay otro lugar que hay que estar atentos, Novomijailivka, que es una pequeña localidad al sur de Avdiivka, de Donetsk, pero que tiene una importancia porque también
permitiría flanquear Búlgedar, que ya hablamos muchas veces de ella, y es un lugar que sí es estratégico porque haría una gran bolsa que podría aislar gran parte de las defensas ucranianas desde el 2014, ¿no? Pues, José María, nos vemos pronto, y a vosotros, el público, también os agradezco que estéis en Juegos de Poder. Y alguien dirá, ¿qué hace el libro aquí de la frontera norte, que ya hablamos de que lo escribí? Pues voy a hacer una pequeña charla o presentación en una librería ovetense mañana, a las 7 de la tarde, en Matadero 1, que está en la Plaza de Riego. Alguien dirá, ¿pero qué es eso en Matadero 1? Pues los más antiguos conocerán la librería Ojanguren, ¿no? Pues es justo allí, un nuevo proyecto de librería, hay que ser valiente. Por lo tanto, vamos a hablar allí sobre la frontera norte y el nacimiento del Far West español. Os espero, si sois amantes de la historia, mañana aquí en Oviedo, Juegos de Poder en el Virreinato de la Nueva España.